confiando en el cuidado que Dios tiene de nosotros, que a pesar de que a veces podemos estar viviendo momentos difíciles, situaciones adversas, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares o problemas del mismo país, o sea, son tantas cosas que a veces afligen al cristiano que lo que no debemos permitir es que eso nos derrumbe, que eso nos tumbe o que nos haga decaer espiritualmente, que haga decaer nuestro ánimo o que nos lleve al desmayo espiritual. Recordemos que, perdón, recordemos que Jesucristo le advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pues. Y se puso él como ejemplo de que las aflicciones siempre van a venir. Él vino a salvar el mundo y sin embargo sufrió, pues. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues. O sea, el mensaje es que a pesar de que tendremos aflicciones, de que tendremos dificultades, podemos confiar plenamente de que vamos a vencer al mundo, vamos a lograr la vida eterna. Y esto nos anima mucho, porque sabemos que la lucha no es solitaria. Nosotros no estamos batallando, luchando solos, sino que nuestro buen Dios, Jesucristo, sus ángeles, nos están ayudando en esta lucha espiritual que tenemos, pues. Entonces, este es el punto, pues, que es de una manera u otra vamos a tener dificultades. Son dificultades que gracias a Dios hoy no son por la fe, pues, porque esa es la verdad, ¿no? O sea, nadie nos está persiguiendo, no estamos sufriendo por la fe, sino que estamos sufriendo básicamente de cosas que sufre todo el mundo, pues enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, malos gobiernos, problemas económicos, pues todo eso, pues, son cosas que sufre todo el mundo, pues, y no tiene nada que ver con la fe en sí, pues. También sabemos que Satanás nos persigue porque Satanás quiere hacer caer al cristiano, pues. Pero sin embargo, una de las cosas que debemos entender y que Cristo nos da por medio de su palabra es que debemos tener paz, sosiego, tranquilidad, pues. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo podemos tener paz en su palabra, en sus consejos, en su buen ejemplo también. Eh, Paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que el hombre natural no puede entender. El Hijo de Dios en los momentos difíciles debe esforzarse por mantener la paz que nos da nuestra absoluta confianza en Dios, en su palabra, en su capacidad de consolarnos, animarnos y ayudarnos. Realmente, hermanos, la fe se prueba en las dificultades. Tener fe en momentos que nos va bien es fácil y sin embargo muchas veces el cristiano se descuida cuando está todo bien, pero cuando la pasamos difícil, generalmente las dificultades hacen que miremos o pongamos nuestra mirada hacia Dios, hacia arriba. Y por eso la fe es probada con las dificultades, con los problemas. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por pruebas. A veces muchas de las pruebas que sobrevienen son por nuestras malas decisiones, por decisiones que tomamos y nos terminan afectando. ¿Ok? Entonces debemos tener confianza en Dios. A diferencia de las personas del mundo, nosotros no estamos solos, pues las personas creen que tienen a Dios, pero sabemos que los que están con Dios son los que obedecen su palabra, los que se esfuerzan por vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Entonces tenemos gran confianza, hermanos, porque tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Y eso es una gran, pero una enorme bendición que tenemos nosotros que a veces podemos dudar o podemos desmayar porque no vemos a Dios, porque a veces las respuestas no vienen rápido, porque el problema es bastante grave, pero si no desmayamos en nuestra fe, debemos tener total y absoluta confianza de que Dios está con nosotros
ayudándonos a pasar con dificultad, o sea, ayudándonos a pasar esa dificultad, ese problema que estamos viviendo. No es pecado angustiarse, no es pecado, hermanos. O sea, de repente uno se desanima, uno se entristece o se decae en algún momento, eso no es pecado, pues. Eso es parte natural del ser humano, pues. Preocuparse cuando pasamos por situaciones difíciles es natural en el ser humano. Agobiarse ante estas situaciones. Y tenemos ejemplos de Jesús, cómo se agobió por lo que iba a padecer. David también, cómo fue agobiado y se angustió sobremanera. Pablo también. Y otros pasaron por diferentes angustias, pues. Y por eso no pecaron, porque la palabra nos dice que Cristo no pecó, pues. Entonces, Dios sabe, hermano, que todos pasamos por esos momentos de angustia, de preocupaciones, y nos pide en esos momentos, en esas situaciones, que estamos llenos de ansiedad, de angustia, de tristeza, de problemas, pues nos pide que llevemos o vayamos a Él y echemos sobre Él, pongamos sobre Él eso que nos está afectando. Y también nos dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, 1 de Pedro 5:7 es un hermoso versículo, muy corto, pero maravillosamente fortalecedor en cuanto a la fe. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, poniendo. Eso es como cuando uno se quita un peso de encima, hermano. Cuando uno está cargando un peso muy, muy grande, muy fuerte, y entonces en el momento en que uno llega a un sitio, lo arroja y se lo quita de encima, pues. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que, que echemos, pues, toda nuestra ansiedad, pero ¿sobre quién? Sobre Dios, sobre Cristo. ¿Y por qué nos pide que echemos la ansiedad sobre Cristo? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso es una gran promesa. Ahora, la pregunta no es que si Dios lo hace o no lo hace, Él lo hace. Él nos cuida, Cristo nos cuida. La pregunta es, ¿creemos nosotros que Dios nos cuida cuando, cuando la estamos pasando difícil? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos cuando la estamos pasando con dificultades? ¿Somos fortalecidos a pesar de los problemas? ¿Mantenemos nuestra confianza? ¿Incrementamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios? ¿O por el contrario, entonces empezamos a desmayar, a desanimarnos, a decaernos, a dudar y a muchas cosas que pasan ciertamente entre algunos cristianos? Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros confiemos en Él. Eso es todo, hermanos. Confiar en Dios, confiar en su palabra. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás, estábamos esclavizados por el pecado y hemos salido de esa condición. Ahora contamos con el favor de Dios porque somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos ciudadanos del cielo, somos santificados o apartados para consagrados para servir a Dios. Entonces, tenemos un, un valor para Dios. Por eso Malaquías dice que somos especial tesoro. Entonces, decimos que es normal angustiarse, efectivamente, afligirse, preocuparse ante situaciones adversas, como dije, no es pecado. Es cierto, pero estar en ese estado permanentemente ya es otra cosa. Si, si cuando la palabra me dice que eche toda mi ansiedad sobre Dios y yo voy y la echo en oración, en, en ruego, en clamor, y yo llego y echo, suelto toda esa ansiedad sobre Dios y después yo sigo con la misma ansiedad, con la misma preocupación, el mismo desánimo, quiere decir que yo no confío en lo que hizo la oración, porque el propósito es que cuando uno se decaiga, cuando uno tenga dificultades, al echar nuestras angustias sobre Dios, es que nos quitemos un peso de encima. Seguimos con el problema,
pero ya estamos más tranquilos porque hemos depositado nuestra oración, nuestra confianza en Dios. Entonces, es cierto, pero estar en un estado permanente de angustia, de tristeza, ya es otra cosa. La ansiedad es un estado de ánimo que nos quita la paz y la tranquilidad y que nos puede llevar a la depresión. Y la depresión, hay diferentes tipos o grados de depresión, pero hay una que ya se convierte en una enfermedad que necesita tratamientos médicos, medicamentos. ¿Y quiénes son los que llegan y permiten llegar a ese estado? Pues somos nosotros mismos. Entonces, las angustias, los afanes, las preocupaciones por causa de las dificultades que enfrentamos o por los afanes de la vida pueden afectar, perjudicar nuestra fe, nuestra firmeza, nuestra confianza en Dios y en su palabra. Y si estas son constantes, continuas, a pesar de que oramos, pedimos y rogamos, y que decimos que confiamos en Dios, pues son indicios de falta de confianza en Dios. Muchos dirán, bueno, pero es que es imposible no estar angustiados si estamos enfermos. Claro, pero la palabra nos dice que pongamos esas angustias en manos del Señor. ¿Qué pasa si es un familiar el que está enfermo? ¿Qué pasa si no tenemos dinero para pagar nuestras cuentas? ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? Bueno, siempre los problemas se enfrentan con entusiasmo, buscar con diligencia, esforzándose para resolverlos. Pero el que se decae, el que se desanima, generalmente no tiene ganas, no tiene fuerza, no tiene ánimo para resolverlos, sino que se deja llevar ahí y muchos se dejan morir, pues. Entonces, ¿por qué nos dice la palabra que no estemos afanosos, afligidos? ¿Será que Pablo no conoce la naturaleza humana? Porque Pablo dice, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. La Biblia textual dice, por nada estéis angustiados. La Biblia, Dios habla hoy, dice, no se aflijan por nada. Oye, y pedirnos esto es como pedirnos mucho, ¿no creen, hermanos? Que nos digan que por nada, absolutamente por nada, estemos afanosos, angustiados o afligidos. ¿Será que Dios no conoce nuestras condiciones, que somos carne, que tenemos dificultades? Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros nunca perdamos la paz, hermano, que nunca perdamos la confianza en Dios. La diferencia entre los cristianos que confían en Dios y los cristianos que no, o la gente del mundo, es que el cristiano que confía en Dios pareciera que nunca pierde la paz. Oye, hermano y hermana, ¿usted por qué está tan tranquilo pasando esas? No, porque, bueno, yo estoy dependiendo de Dios, ya no puedo hacer más nada, o ya hizo lo suficiente, pero toman los problemas con calma. Pero hay otros que nos volvemos nada, y especialmente en lo espiritual. Cristo dijo en Mateo 6:25, por eso os digo que no os preocupéis. La Reina Valera dice, no afanéis por vuestra vida, no se preocupen por su vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Dice que está hablando de las cosas más básicas, necesarias e indispensables del ser humano. No está hablando de carro, no está hablando de, de lujos, sino de lo más básico, alimento, bebida y vestido. Y aún en esas condiciones dice que no nos preocupemos por esas cosas. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. La Biblia latinoamericana lo dice así, por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa. Ahora, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? Cuando leo estos versículos, ¿para qué Dios nos está diciendo o para qué Cristo está anunciando que no nos preocupemos por los alimentos,
por la bebida o por la ropa. ¿Será que nos está diciendo que suframos eso sin resolver? No, porque hay una promesa ahí, hermano. Y la promesa es que Dios nos va a ayudar a conseguir esas cosas. Desde luego, tenemos que trabajar, tenemos que ponerle empeño, tenemos que ser diligentes, pero de una manera u otra Dios nos va a socorrer. Entonces, hay dos posiciones extremas en cuanto a lo que Dios hace y lo que no hace. Y es una manera a veces de negar lo que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, por un lado están los que creen que Dios opera en sus vidas hasta el punto que les ayuda a ubicar un puesto de estacionamiento, les detiene el ascensor. Bueno, pues o sea, el Espíritu Santo está ahí para su servicio. Y la otra posición extrema es los que creen que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, que ya Cristo dio su vida, que ya Cristo murió en la cruz, que ya Dios está en el cielo, que Cristo está en el cielo, y bueno, nos toca a nosotros aquí los seres humanos llevar golpes, trancazos y resolver nosotros solo nuestra salvación. No, hermanos, eso no es lo que nos enseña la palabra. Entonces, cuando la Biblia dice que tiene cuidado de nosotros, es que realmente vela por nosotros, está atento, no está cruzado de brazos en su trono, viéndonos a nosotros solos, luchando contra el pecado. Primera de Pedro, el capítulo 3 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, o su rostro atento a sus oraciones. Entonces, tenemos una gran bendición espiritual. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Ajá, ¿y por qué? ¿Para qué vamos a encomendar? ¿Para qué vamos a poner en Dios nuestros caminos? Bueno, termina la frase, y confía en Él. O sea, en el momento que tú pongas tus ansiedades sobre Dios, confía en Él. ¿Y qué va a pasar? David dice, y Él hará. Son versículos que abundan en toda la palabra de Dios, de dicho con más o con menos palabras. Encomienda, entrega, pon tus caminos, tus problemas, tu vida en manos de Dios, confía en Él, porque es importante confiar en Él, y Él hará. Hebreos 1, del 13 al 14 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Notemos, enviados con la misión, con la responsabilidad para el servicio a favor. ¿Qué significa a favor? Para el beneficio de los que serán herederos de la salvación. Entonces, realmente, hermanos, ni Dios está cruzado de brazos, Cristo no está cruzado de brazos, el Espíritu Santo tampoco está cruzado de brazos, sus ángeles no están arriba rascándose la cabeza, todos están trabajando arduamente por la salvación de aquellos que obedecen el Evangelio, por aquellos que quieren y desean salvarse, porque para eso fue que vino Cristo a la tierra, a morir en la cruz de Calvario por aquellas ovejas que oirían su voz, como lo dice Juan 10. Biblia textual dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus para el servicio, verdad? Enviados para ayuda a favor de los que van a heredar la salvación. Enviados para ayuda a favor de los que van a heredar la salvación. Entonces, nosotros debemos tener esa gran confianza. Sí, estamos pasando dificultades. Bueno, hagamos lo necesario para resolver. Pongamos esa ansiedad, esa angustia, esas preocupaciones en las manos de Dios. Confiemos en Él, pero no perdamos la paz, no perdamos la confianza, no nos derrumbemos espiritualmente, porque las cosas no están saliendo como queremos.
Dios cuida de sus hijos. Por ejemplo, los padres que corrían a sus hijos solo con palabras, pero no toman acciones concretas para ayudarlos, fallan profundamente. Hoy en día se ve mucho eso. Un muchacho en el piso revolcándose y la mamá, hijo, no hagas eso, hijo, no hagas eso. Y pasa media hora diciéndole al hijo que no haga eso, porque no los disciplinan, no los corrigen, no solamente de palabras, sino con castigo. A veces el castigo puede ser quitarle algo que les gusta, pero ellos tienen que aprender a respetar a sus padres. Dios nos disciplina para nuestro bien, hermano. Dios nos disciplina para nuestro bien. O sea, Dios no es así como estas madres o padres alcahuetas. Él nos ama, Él quiere que nos salvemos y nos va a ayudar a que lo logremos. Pero a veces es necesaria la disciplina, a veces es necesaria la corrección, a veces es necesaria el azote, como dice Hebreos, la epístola a los Hebreos. Entonces, las promesas de Dios no se quedan en palabras, Él ejecuta, hace las acciones necesarias para ayudarnos, para socorrernos y para beneficiarnos. Hebreos 13, del 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo pasamos el día, hermano? Contentos, tranquilos, confiados, desanimados, angustiados, tristes, porque Él dijo, fíjense que hace referencia a algo que dijo Dios en el antiguo pacto, pero que es una promesa que sigue vigente. No te desampararé ni te dejaré. De manera, dice el autor a los hebreos, que podemos decir confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Con tranquilidad de que Dios va a hacer lo que dice. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, el cuidado de Dios, hermanos, siempre ha sido para los suyos y no ha cambiado. En el antiguo pacto obraba de una manera más directa, pero en el nuevo pacto pues ha cambiado porque ya no obra de la misma manera. Enviaba castigos que eran vistos de inmediato, ¿no? Él pues nos guía con su palabra, espera que nosotros corrijamos lo que tengamos que corregir, perdón, y ellos, bueno, Él nos ayuda de una manera u otra, pues. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, lo habíamos leído. Ahora, en la versión Dios habla hoy dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en él y él vendrá en tu ayuda. No quiere decir que Dios nos va a quitar lo que si estamos enfermos, dice, bueno, ya estoy esperando que Dios me quite la enfermedad. No, a veces, bástate mi gracia, como le dijeron a Pablo. O sea, puede ser que sigamos enfermos, pero Dios nos va a ayudar a superar y a poder vivir esa situación, pues. A veces no es lo que queremos escuchar, porque lo que queremos escuchar es una solución absoluta y definitiva. Sin embargo, lo que debemos tener confianza es que Dios nos ayuda. Los cristianos del primer siglo le dijeron a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? No vengas nuestra sangre de los que lo asesinaron en la tierra. Y le dijeron que hasta que no se completara el número de sus consiervos, entonces le dijeron que esperara un poco. O sea, no fue una solución inmediata, no fue una respuesta inmediata. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Desde luego no está hablando de carro, de cosas lujosas, vanidosas. Sí, nos va a dar, nos dice que no nos preocupemos por las cosas necesarias. También nos pide que trabajemos con nuestras manos para que no tengamos necesidad de nada. También nos dice que Él nos enriquece o nos beneficia para que seamos dadivosos. Entonces, Dios quiere el bien de nosotros, no el mal, hermanos, no el mal. Sin embargo, por diferentes causas, a veces nuestras malas decisiones nos llevan a sufrir de tribulación, mala alimentación, mala selección de pareja,
malos negocios, malos socios, y no es culpa de Dios. A veces uno ve hermanos y hermanas que tienen tantos problemas en el matrimonio, pero eso no es culpa de Dios que tengan problemas en el matrimonio. Eligieron mal y seguramente, como siempre pasa, no han sabido llevar su matrimonio, porque a veces eso es lo que pasa, no saben, no ceden, no corrigen, no hacen los arreglos para tratar de llevarse bien. Entonces pongamos o llevemos nuestras angustias delante de Dios. Eso es lo que nos pide la palabra. Dios nos está pidiendo que confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza en Él, que pongamos nuestra angustia, ansiedades, preocupaciones sobre sus hombros, en sus manos, porque Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a animarnos por medio de su palabra, a fortalecernos por su palabra. Y eso lo hacemos, hermanos, por medio de la oración. Por eso en Filipenses 4:6 Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. La nueva versión internacional dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, la palabra de Dios es indispensable para animarnos, fortalecernos, porque ella es la que nos muestra lo que Dios está dispuesto a hacer con nosotros. A veces nuestra carne nos angustia porque estamos pasando la difícil y entonces vienen pensamientos que no son adecuados, que no son convenientes. Pero la palabra, si la tenemos morando en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra nos va a ayudar porque nos va a decir, mira, confía en Dios, encomienda tus caminos y Él hará. Mientras que nuestra carne nos dice, mira, ves cómo te abandonó, ves que no te resuelve, tienes tiempo orando y no te escucha, pero la palabra nos dice lo contrario y nos anima. Entonces, Primera de Pedro en la versión de las Américas dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La Biblia de Jerusalén dice, confiadle todas vuestras preocupaciones, ¿verdad? Pues él cuida de vosotros. Otras dicen que depositen en él todas sus preocupaciones. Entonces, en la oración, hermanos, es una de las herramientas más valiosas que Dios nos ha dado, porque en la oración podemos descargar nuestro corazón, podemos descargar nuestras angustias en Dios y hallar consuelo, porque cuando uno le pide a Dios, cuando uno pone sus problemas en manos de Dios, generalmente esa oración nos ayuda a tener consuelo, esperanza, porque hay promesa de respuesta, hermanos. En la parábola de la viuda y el juez injusto dijo Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Pero es necesario orar sin cesar, pues. Dice, se tardará en responderles. Y aquí una promesa de Jesucristo, una grandiosa promesa. Os digo que pronto les hará justicia. Pero hay un pero. Pero cuando venga el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, hallará fe, confianza en él, hallará fe y confianza en la oración, hallará fe y confianza en Dios, o por el contrario, estaremos desesperados porque en nuestro corazón, muy en lo profundo, pensamos que Dios no nos está ayudando. David escribió un hermoso himno cuando la estaba pasando muy mal, Salmo 41:2. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Esto es el principio, hermano, paciencia. La angustia, el, el desánimo, muchas veces no están conformados por la paciencia. Él dijo, pacientemente esperé a Jehová. Él estaba desesperado, él tenía dificultades, él estaba viviendo situaciones difíciles, estaba siendo perseguido, había perdido varios hijos, había perdido el trono, tenía muchos problemas. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué quiere decir se inclinó a mí?
prestó atención al clamor de David y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aquí viene la salida que Dios le da. El pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el simbolismo es de alguien que está hasta el cuello, enterrado en el lodo, por los problemas, por las dificultades, por las situaciones adversas. Y dice que Dios lo sacó de esa condición, puso mis pies sobre peña, o sea, los reafirmó y enderezó mis pasos. Entonces, nosotros debemos hacer nuestras partes. Siempre que hay dificultades, si estamos enfermos hay que ir al médico, si no tenemos dinero hay que buscar la manera de trabajar, eh, si ya somos muy ancianos, pues buscar a nuestros hijos para que ellos también velen por nosotros, es nuestro deber enseñarles, pero debemos buscar soluciones. Y si buscamos soluciones, debemos tener confianza de que Dios también va a hacer la suya, pues. Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre? Y este es el simbolismo interesante. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden? Empezando por el Espíritu Santo, que es el contexto del cual está hablando. Pero cuando está hablando de la bendición del Padre con sus hijos, pues debemos entender que esto aplica para todas las cosas que, buenas que Dios quiere darnos. Entonces, primera de Pedro 3:2 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Es como un padre o una madre cuidando a un niño pequeño, no le quita los ojos de, de encima. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Cuando los niños están pequeños, cualquier llanto, cualquier cosa que se escuche de una vez la madre sale buscando, corriendo a ver qué le pasó, pues. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y tenemos un buen ejemplo, hermanos. En el Getsemaní, Jesucristo estuvo muy angustiado, muy angustiado, ansioso, con una gran tristeza, tanto que se compara con una agonía que él tenía en ese momento. O sea, así sería la angustia, el dolor y la tristeza que tenía, era como una agonía. Mateo 26, del 36 al 38 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse no poquito, en gran manera. Esto nos muestra que entristecerse y angustiarse no es pecado, hermanos. Son cosas que le pasa al ser humano. Jesucristo le pasó y la Biblia nos dice que Jesucristo fue sin pecado. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, esto nos enseña que no es pecado llegar en algún momento a estar ansiosos, preocupados, angustiados, sobremanera. Porque la palabra nos dice que Cristo fue sin pecado y él en el Getsemaní realmente estuvo muy angustiado. Pero ¿qué hizo Jesucristo cuando estaba en esa angustia, hermanos? Primer punto, ¿qué hizo? Segundo, cuánto le duró esa angustia? Entonces, en ese momento de gran angustia, Cristo buscó refugio, ánimo, fortaleza en su Padre y empezó a orarle. Echó toda su ansiedad sobre él, pues. Expuso delante de él su oración, su angustia. Dios le pidió que lo fortaleciera, que pasara de él esa copa. No le estaba diciendo que le quitara la muerte o el sacrificio que iba en la cruz. Lo que le estaba diciendo era que le quitara esa angustia, ese dolor, esa tristeza que estaba quebrantando, que estaba pasando en ese momento. Porque
Una de las pruebas más difíciles que pasó el Señor fue ese momento, hermano. Dios, el Padre, sabía lo que Jesucristo estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, y Jesucristo lo sabía, pero aún así se inclinó y le habló, le pidió, le rogó a Dios y fue oído. ¿Cuánto duró la oración de Cristo? Unas horas. ¿Qué pasó cuando terminó de orar? Ya estaba tranquilo. A veces nosotros oramos y oramos y oramos y seguimos con la misma angustia, con la misma tristeza, con la misma depresión, porque no tenemos confianza en que la oración haya hecho su efecto. No tenemos confianza a veces en Dios. Entonces, Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Más adelante dice, y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Lo dejó abandonado? ¿Lo dejó en su angustia, solo? Como muchos piensan que Dios abandonó a Cristo en el momento en que Él estaba dando, iba a dar su vida por el sacrificio de la humanidad, por el perdón de pecado de la humanidad, como que si Dios abandonara a aquellos que son fieles a Él. Eso es una barbaridad que a veces uno escucha y no es así, hermano. Dios no desampara a los que le obedecen, porque si no, entonces no es un Dios fiel, pues. Es un Dios que te deja y te abandona justamente cuando la tienes difícil, aún haciendo tu voluntad, pues, o haciendo su voluntad. Entonces Dios no lo dejó solo. Dice Lucas 22, del 43 al 44, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios le envió un ángel. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero Dios no lo dejó solo. ¿Qué pasó cuando él terminó de orar? Le dice a sus discípulos, vamos. Y llegaron sus enemigos, él tomó de una manera valiente, tranquilo, sin angustia, el destino que le correspondía. Y eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace cuando confiamos en que la oración llegó a Dios. Eso sucede cuando confiamos que la oración fue oída por Dios. Y eso sucede cuando confiamos que Dios nos va a ayudar en nuestras debilidades. ¿Qué hizo Cristo? Tuvo nuevas fuerzas, nuevo brío, nuevo ímpetu. Para concluir, hermanos, recordemos y confiemos en lo que Dios nos promete. Él tiene cuidado de nosotros, Él está pendiente, atento a nuestras oraciones, a nuestra vida. Él es fiel y cumplirá lo que promete. Busquemos nuevas fuerzas en Dios. Cuando estamos decaídos, así como desmayados, sin fuerza, sin ánimo, en Dios, en su palabra, podemos hallar esa nueva fuerza. Él nos repotenciará emocionalmente y espiritualmente para seguir adelante. Como nos dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es un simbolismo para hablar de las nuevas fuerzas desde el punto de vista espiritual. No está hablando de que uno va a volar como un águila, ni que nosotros vamos a correr y no nos vamos a agotar, o sea, no se nos va a salir la lengua. No está hablando de eso, está hablando desde el punto de vista espiritual. Entonces, pongamos nuestra angustia sobre los hombros de Dios, ¿verdad? Preocupaciones, ansiedades, mediante nuestras oraciones y súplicas. Confiemos en Él, hermanos. Hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya según su voluntad. Hebreos 4:16 es un versículo hermoso. Dice, acerquémonos, pues, ¿de qué manera? Dudando, pensando que Dios no nos escucha. No, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hermanos. La misericordia de Dios en nuestra vida y hallar gracia o hallar el favor
¿Para qué? Para el oportuno socorro. Bien, hermanos, ese es el mensaje de hoy. Espero que les pueda animar, fortalecer y que le ayude pues a seguir perseverando en la fe, siempre confiando en Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Hermano Jaime.